Hola, buenas tardes. Bueno, más bien aquí buenos días, ¿cómo están? Soy Ani Torres, creadora de este grupo Aprendizaje Libre, Natural, Amoroso, Feliz, Activo. Hoy nos acompaña, bueno, y está con nosotros desde España, María Pilar Gómez. Ella es coach de familia e inteligencia emocional. Es también maestra de primaria y educación especial, experta en mediación familiar y lleva 8 años asesorando a familias y educadores y es formadora de certificación de coaching, codirectora de congresos educativos de CCE, es Crianza Consciente, ¿verdad? Sí. Y es colaboradora y experta en redes y medios de comunicación españoles. Ella hoy tiene un tema que creo que a todos nos viene muy bien porque por lo general somos lo que pensamos y nos lo vamos creyendo de tal manera que así vamos actuando. Ella nos va a hablar de cómo transitar emociones negativas propias y acompañar también las de nuestros hijos. Bienvenida, María Pilar. Qué placer tenerte con nosotros. Gracias, Ani, muchas gracias. Un placer poder estar en este espacio que con tanta generosidad me has invitado y compartir este rato para poder bucear un poco más en el mundo de las emociones, que tiene su intríngulis. Pues adelante, María Pilar. Comienza y empápanos y nutrenos de este tema porque honestamente nos viene muy bien y en este tiempo nos viene mucho mejor. Este tiempo en el que todo el mundo está más agobiado, más lleno de paranoia y ansiedad, creo que es perfecto para poder bajar un poco los miedos y esas sensaciones. Gracias, María Pilar. Un placer. Bueno, el mundo emocional al final es tan amplio y afortunadamente se está descubriendo tantas cosas que nunca está de más que aprendamos sobre ello, porque de hecho muchas veces lo que ocurre es que no hemos tenido pues un acompañamiento suficiente, entre otras cosas porque no se conocía todo esto cuando los que ahora estamos criando hijos pequeños o adolescentes, pues vivimos una infancia y una adolescencia que en la que nuestros padres nos criaron lo mejor que sabían con los recursos que tenían en ese momento y hoy en día pues es una suerte que tengamos mucha más información disponible para poder seguir avanzando, ¿no? y mejorando todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, si me pasas los mandos para poder compartir lo que tengo preparado, Ya porque... puedes compartir y si pudieras subir un poco el volumen de aire porque te escuchas como un poquito lejos. ¿Sí? Ajá. Vale. Ya está ahí listo. Vale. Ok. Voy a compartir la pantalla. Bien. Lo primero que quería hacer era como dar un pequeño vistazo sobre el mundo emocional, porque cuando puse el título de esta charla, de esta conferencia, lo puse aposta, adrede, lo de las emociones negativas. En realidad, propiamente no hay emociones negativas en el sentido que nosotros le damos de negatividad, de algo malo. Al contrario, ¿no? Las emociones, ahora os lo explicaré, no son ni buenas ni malas. Entonces, quería en primer lugar, voy a hacer un repaso de las características que tienen las emociones para que podamos ir viendo si hay algo, alguna creencia que tenemos sobre este tema que nos está haciendo de obstáculo a la hora de afrontar eh, pues, lo que vivimos todos los días, ¿no? Lo que sentimos todos los días. Entonces, las emociones en realidad son aliadas. ¿Por qué? Pues porque no están ahí, sobre todo las desagradables, que no negativas, sino las desagradables, ¿no? El miedo, la tristeza, la ira, el asco y luego toda la enorme combinación de emociones que hay o de sentimientos que hay que son en el ser humano decenas, porque se combinan unas con otras y eso se combina con nuestras experiencias, con nuestra forma de pensar y da lugar a un montón de sensaciones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, todas esas cosas que sentimos
tienen una razón de ser y son aliadas nuestras en realidad. O sea, están ahí por una razón. Y si sabemos comprenderlas, aceptarlas y transitar por ellas, pues entonces, bueno, pues nuestra vida se enriquece muchísimo. Lo que pasa que necesitamos, ¿no?, desarrollar una serie de habilidades que no siempre tenemos y sobre todo necesitamos empezar a cambiar esta forma de pensar sobre cómo estamos sintiéndonos, ¿no?, y cómo se sienten también nuestros hijos. Pero lo primero que voy a hacer es hablar de nosotros los adultos, porque lo que yo tengo visto a lo largo de estos años con adultos y es que, bueno, pues que tratamos de ayudar a nuestros hijos o a nuestros alumnos, ¿no?, o a los niños y adolescentes que están en nuestra vida y no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que queremos que ellos consigan necesariamente primero tienen que pasar por nosotros. Es decir, que si yo no me llevo bien con mi forma de sentirme, va a ser un poco más complicado que acompañe a mi hijo, a mi hija, a mi alumno, a mi alumna. Entonces, que quede claro que las emociones son aliados nuestros, que están ahí porque hemos evolucionado y como mamíferos, junto con otros muchos, tenemos esta capacidad de sentir. Es un sistema que hemos desarrollado, el sistema límbico, que es complejo y que tiene muchísima fuerza. De hecho, hay estudios que dicen que cuando vamos a tomar una decisión, normalmente cuando tenemos que evaluar los pros y los contras y darle vueltas, y parece que es nuestra mente racional la que toma una decisión, ¿no?, la parte más evolucionada de nuestro cerebro. Pero se dice que en realidad el 95% de esas decisiones ya están tomadas o ya sabíamos cómo queríamos que fueran por nuestra parte emocional. Lo que pasa es que luego la mente se encarga de racionalizarlo, justificarlo, etc. O sea que la realidad es que tienen mucha más potencia de la que a veces nos pensamos. Entonces, digamos que hay unos pasos básicos para empezar a llevarnos mejor con nuestras emociones y con las de nuestros hijos y nuestras hijas. Lo primero es tener en cuenta que existen las 24 horas del día. Hasta cuando estamos durmiendo, si soñamos, tenemos estas sensaciones. Entonces, todas las conductas, las reacciones, lo que nos pasa en el día a día está siempre tocado por una emoción o por un sentimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a menudo nos fijamos solo en lo que hace o en lo que dice alguien, una persona, o en lo que hacemos y decimos nosotros, sin tener en cuenta que eso por debajo tiene una motivación emocional, ¿vale? Así que las emociones, las 24 horas del día, que no son ni buenas ni malas, como decía al principio, solo son. Entonces, cuanto menos etiquetas le pongamos, mucho mejor. No es malo estar enfadado, no es malo sentir miedo, no es malo necesitar llorar. No, esas son cosas que suceden. Otra cosa es cómo lo gestiono o cómo acompaño a mi hijo para que lo gestione. Pero no es bueno ni malo por sí mismo, ¿vale? Hay que tener cuidado porque en general, pues claro, con las emociones más desagradables, sobre todo cuando la forma de expresarlo no nos parece la mejor, solemos censurar, ¿no?, y rechazar y pedirle a los niños que no se enfaden y que no griten y que, bueno, pero es que hay algo que ha motivado todo eso, ¿no? Entonces, por ahí es por donde tenemos que investigar, ¿no? Aparte de eso, las emociones nos hablan, no están ahí para fastidiar. Nos dan información muy valiosa. Y a nuestros hijos también. Entonces, cuando tratamos de reprimirlas, de que no se noten, de dejarlo para mañana, etcétera, lo que ocurre es que eso se va acumulando, no desaparece. Una de las creencias es que, bueno, si hago como que no me importa esto o lo dejo para otro día, bueno, no es para tanto, este tipo de cosas que solemos decir, o el no pasa nada, ¿no?, que son bastante habituales, que nos lo decimos a nosotros o incluso se lo decimos a los pequeños y las pequeñas, pues eso no hace que desaparezcan. Lo que ocurre es que quedan como metidas en un espacio
ahí desconocido, pero que existe en nuestro interior, e incluso físicamente, generan una serie, generan pues una serie de reacciones, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso no es buena idea hacer como que nos sentimos, ¿de acuerdo? Además, nos pueden hacer pensar en el sentido de que, como tienen una razón de ser, están ahí por algo, pues lo mejor que podemos hacer es atenderlas, porque vienen de algún sitio, no han salido de la nada. Entonces, puede ser que estemos viviendo una situación que necesitemos cambiar. Pero tienen un espacio y una razón de ser, y atenderlo es lo que nos va a permitir dar el siguiente paso y estar mejor. Hacer como que no estamos sintiendo o decirle a un niño no es para tanto, no le va a hacer sentir mejor. Aprenderá a esconderlo, pero no va a hacer que se sienta mejor, ¿vale? Y además con el tiempo lo que ocurre es que empiezan a, como hemos hecho muchos de los adultos, a desconectar de lo que sienten. Y de ahí que a veces ocurren pues hasta malestar físico o incluso enfermedades o problemas de nuestra vida diaria que se cronifican porque tenemos unos hábitos emocionales, porque no hemos aprendido aún a, bueno, a transitar por algunas de las emociones más desagradables, digamos, ¿vale? Entonces, una vez que nos damos cuenta de todo eso, tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Y esto es maravilloso. Claro, la vida sería mucho más bonita si todo fuera precioso, amable y fácil, ¿no? Y llevadero y con emociones agradables, ¿no? Y sin duda hacia eso tenemos que tender, pero necesitamos estas emociones desagradables para tomar decisiones y restaurar el bienestar. ¿De acuerdo? Así que son muy, muy importantes. Por lo tanto, ahora os voy a dar, pues eso, 5 o 6 pasos que son teóricos, os los podéis apuntar y luego más adelante revisar un poco cómo os lleváis con todo esto, porque son básicos y son bueno, pues la herramienta o el resumen de cómo llevarlo nosotros y cómo acompañar a los niños, ¿vale? Entonces, lo primero es percibir. A menudo vamos tan rápido en la vida porque el reloj marca las responsabilidades, las tareas, porque tenemos metido en el cerebro que las cosas se hacen de una manera concreta y entonces nos cuesta mucho salirnos de ese guión y, mientras tanto, estamos sintiendo cosas, pero no les hacemos mucho caso. Entonces, por eso, a menudo se acumula el malestar hasta que terminamos estallando, ¿no? Seguro que os ha pasado, ¿no? Que ocurre algo pequeño en casa y de repente me pongo a gritar y me parece una cosa pequeña, un niño tiró un vaso o le dice tonto a su hermano o me dice que le digo ven, vamos a la cama y dice no quiero, y entonces nos ponemos como locas o como locos, ¿no? Porque el problema, la cuestión, lo que ha generado mi descontrol no ha sido que el niño me diga no quiero ir a la cama o que haya tirado un vaso, no ha sido eso. Ha sido que yo tengo un montón de cosas acumuladas de hoy o de ayer o de la semana pasada o de hace meses o de hace años. Y como no lo atiendo y sigo dejándolo ahí reprimido o escondido, eso hace que muchas veces reaccione de esta manera excesiva, ¿vale? Entonces, lo primero es percibir. Estrategia para percibir, ¿vale? Sencilla. Pues cuando me levanto por la mañana y suena el despertador a lo mejor, o viene mi hijo a despertarme, entonces respiro hondo, digo, comienza otro día y hago un check-in. Bueno, ¿cómo me siento yo en este momento? Entonces, si yo sé cómo me siento en este momento y en 1 minuto o en 2 minutos conecto con cómo estoy, a nivel físico, pero también a nivel emocional, entonces ya no voy a ir en piloto automático. Ya no me va a pillar por sorpresa mis reacciones o las de mi hijo. Si yo sé que hoy, por ejemplo, he dormido menos horas y estoy físicamente cansada, eso sé que va a hacer que tenga menos paciencia. Entonces, si tengo menos paciencia,
me voy a adelantar a determinadas situaciones y no voy a pedir ni a mis hijos ni a mí cosas que no voy a poder dar porque sé que eso nos va a llevar de cabeza a un conflicto y además importante. Así que esta es una estrategia muy buena. Por la mañana respiro y percibo cómo estoy. Y por la noche igual, antes de dormir. Bueno, ¿con qué sensaciones acabo el día? Y este ejercicio sencillo lo hacemos unos pocos días, una semana, y sin querer, bueno, sin querer no, gracias a esta voluntad se activa esta capacidad para percibir el resto del día, no solo por la mañana y por la noche, el resto del día, cómo estoy. Porque es importantísimo. Porque si no, ¿qué pasa? Que a veces necesitamos descansar, o necesitamos desahogarnos con alguien, o necesitamos un abrazo, o necesitamos llamar a alguna persona y resolver un asunto, pero como no nos damos cuenta, no lo hacemos, ¿vale? Bien, lo siguiente es aceptar. Y aquí viene el tema gordo, y es que hay que aceptar que estoy enfadada, o que estoy cansada, o que estoy asustada porque no sé qué va a pasar este mes con las cuentas de casa, porque no sé si nos va a llegar el sueldo, o porque mi madre está enferma, o porque, yo qué sé, hay millones de factores. Entonces, aceptar que me siento así es fundamental. A menudo andamos como peleados, ¿no? No, es que debería estar más feliz, debería saber llevar mejor estas cosas, debería, y con los debería nos cargamos de un montón de obligación que aumenta el peso que ya de por sí tienen algunas situaciones en la vida. Entonces, como ya la vida trae suficientes cosas y cuestiones para resolver, no añadamos más peso, ¿vale? Así que aceptar que me siento así y que no es malo, ni soy débil, ni soy una mala persona, no, es lo que es y no pasa nada, ¿vale? Lo siguiente, que ya es el paso estrella, digamos, que es permitir, ¿vale? Yo me siento así. A menudo tratamos de huir, ¿no? Y lo hacemos mucho con los niños. Ay, se siente triste. Mira que te compro un helado. O tienen miedo. No, no te preocupes, no pasa nada. ¿No? Y tratamos de evitar ciertas sensaciones. Bueno, pues en realidad la mejor manera de que esas sensaciones lleguen y se vayan y hagan su trabajo es permitirse sentir. Entonces, si yo estoy asustada, me permito, vale, reconozco, acepto y me permito estar asustada. A continuación, pues haré lo que tenga que hacer, tomaré una decisión, ¿no? Si necesito apoyo de alguien, desahogarme, descansar, lo que sea, pero me permito sentir eso. Y entonces, ¿qué pasa automáticamente? Pues que la emoción llega y se va. Cuando yo me permito sentir algo, lo que ocurre paradójicamente es que esa emoción llega y se va, transito por ella y se marcha. De hecho, hay algunos estudios que han revelado que cuando las personas tienen una emoción o un sentimiento, si queréis, que es un poco más complejo, menos puro, digamos, y solamente se centran en lo que están sintiendo, en vez de darle vueltas a nivel mental, porque fíjate lo que me dijo, esto ya le vale, debería haberme escuchado, ¿no? Todas estas cosas que nos surgen aquí arriba son las que hacen que las emociones se mantengan durante un montón de tiempo. Y podemos estar enfadadísimas durante horas. ¿Por qué? Porque estamos horas dando vueltas a la conversación que tuvimos con la pareja, o con la vecina, o con mi padre, o con mi hijo, ¿vale? Entonces, cuando yo no me dejo llevar por lo que piensa mi cabeza, sino que solo me centro en lo que estoy sintiendo y dejo que marche, las hormonas, ¿vale? Porque todo esto son hormonas químicas, ¿eh? No son cosas raras. En realidad funciona así el organismo. Entonces, cuando yo siento algo, automáticamente mi cerebro, las distintas partes del cerebro, sueltan una serie de hormonas en el organismo. Entonces, si yo permito que la emoción llegue y se vaya, duran aproximadamente un minuto y medio en mi torrente sanguíneo, ¿vale? Depende también de la intensidad emocional, ¿vale? Porque a veces ocurren situaciones que son situaciones límite, digamos, ¿vale? Pero en la vida diaria sería así de rápido.
Y entonces podemos soltar la emoción y tomar decisiones, que es el último paso, el de decidir si yo necesito hacer algo o no. ¿Vale? Entonces, estos serían los pasos básicos. Con esto ya solo os podéis ir haciendo pues una especie de repaso. ¿Vale? Yo suelo estar atenta a lo que siento, me doy cuenta, o me doy cuenta una semana más tarde de que estoy evitando llorar y lo necesitaba desde hace una semana. ¿Acepto o me critico mucho cuando me siento de determinada manera? ¿Me permito sentir o trato de tapar, de huir, de que no se note, etcétera? Y suelo soltar las emociones o me engancho a ellas porque me gusta estar enfadada con o, ¿no? Este tipo de cosas que hacemos, ¿no? Y luego tomo decisiones o me quedo bloqueada, ay, qué mal me siento y no sé salir de ahí. Bueno, pues fijaros, ¿no? Pues con todos estos pasos, que es un poco como diseccionar, ¿vale? Lo que son las emociones y el proceso, con todo esto ya podríamos tener una vida mucho más fluida. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque esto es vivir también, ¿eh? A veces decimos, bueno, venga, pues aprendo a hacer esto y así ya puedo estar tranquila un mes. No, todos los días hay desafíos y con los niños más, ¿vale? Entonces, la fórmula mágica, digamos, lo que suele suceder es que tenemos una situación, ¿vale? Puede ser un conflicto o no, puede ser una situación normal de nuestra vida diaria, con nuestra familia, nuestro trabajo, en el vecindario, yo qué sé, con la familia extensa, ¿vale? Padres, hermanos, etcétera. Y eso me genera una forma de sentir, un sentimiento, una emoción. Y a continuación, ¿qué ocurre? Pues que genera una conducta. Pues me enfado y grito, o discuto, o me asusto y evito ciertas cosas, o me pongo a llorar si es que lo necesito, ¿vale? Bien, entonces, hay un elemento que a menudo se nos escapa, y es el que he nombrado yo hace un momento, y es que hay una situación y eso genera un sentimiento, ¿vale? Pero casi siempre lo que hay, además del sentimiento, es una forma de pensar. Disculpad que tengo en el ojo ahora. Entonces, ahí por debajo no solo estamos sintiendo, estamos pensando. A menudo, solo los pensamientos, sin que haya ningún conflicto ni nada, ni ninguna situación extraña, solo pensar en algo nos lleva a generar un sentimiento. Y ese sentimiento efectivamente genera una conducta. Entonces, si yo averiguo qué es lo que estoy pensando, puedo empezar a gestionar e incluso controlar mi forma de sentir. Porque si yo a menudo pienso qué mal me trata la vida, qué mala suerte tengo, ¿por qué me ocurren a mí todas estas cosas? ¿Será que soy mala persona, que no sé hacerlo mejor, que no estoy capacitada para que, ¿vale? Estas cosas que nos da por pensar, por ejemplo, a las madres y los padres, ¿no? Qué mala madre soy, que hago estas cosas, ¿no? Solo ese pensamiento ya genera angustia, ansiedad, puede generar frustración, temor, un montón de sensaciones que las ha generado a lo mejor una situación o a lo mejor solo el recuerdo de algo que pasó y he empezado a darle vueltas en mi cabeza y me he empezado a sentir así. Y entonces he reaccionado. Pues a lo mejor, como estoy tan saturada, pues ya no tengo paciencia y grito y me enfado por cualquier cosa o desatiendo a mis hijos o lo que sea, ¿vale? Pero esto de estar un poco más atentas a qué estamos pensando, pues nos da muchísima información. A menudo, cuando se trata de acompañar a los niños, lo que hay debajo de muchas reacciones que tenemos, que luego las revisamos y decimos, madre mía, pero ¿cómo es que he hecho yo esto? Si ya sé que está mal, pero ¿cómo es que he llegado a hacerlo? Pues en general lo que hay es un pensamiento de base. Cuando yo veo a mis hijos discutir, a menudo, a lo mejor me da por pensar qué mal lo he hecho,
que no les he enseñado a quererse, o madre mía, si ahora que tienen 7 años están así, cuando tengan 15 se van a odiar a muerte, ¿no? Este tipo de pensamientos los tenemos. Y esos pensamientos, y no la situación, sino ese pensamiento, es el que usamos para tomar una decisión, porque eso nos genera tanta angustia, tanta pena, tanto miedo, frustración o rabia, que terminamos reaccionando en función de lo que estamos pensando que va a suceder en el futuro, por ejemplo, y no en base a lo que está sucediendo ahora. Paradójicamente nos pasa mucho, ¿vale? Así que este es otro punto fundamental para descubrir, ¿no? Cómo es mi gestión emocional. Si no es tanto lo que ocurre, sino mi forma de pensar la que me está generando todo esto. Entonces, unos pasos básicos, pues es identificar la situación objetiva que genera malestar. Objetiva es, ¡ay, mis hijos, qué desastres son o qué malos son, que están todo el día discutiendo! Eso no es un pensamiento objetivo. El pensamiento objetivo sería, vale, Ana estaba jugando con el puzzle, Marcos vino y le cogió una pieza y Ana se enfadó. Eso es la situación objetiva, ¿de acuerdo? Lo otro son etiquetas, miedos, etc. Entonces, si yo me quedo en la situación objetiva, perfecto, pero si yo doy el salto a qué desastre, hay que ver Marcos, cuántas veces se lo he dicho, no puedo con este niño, hace lo que le da la gana, cada día estamos peor, esto dentro de unos años no va a haber quien me aguante y quien pueda con él, va a ser una mala persona, se piensa que pueda avasallar a quien le dé la gana, yo qué sé, todos esos pensamientos que nos vienen. Entonces, si somos capaces de darnos cuenta de cómo nos influye esa forma de pensar, podemos pararla y decir, no, espérate, no, todo eso no es real, ¿vale? La imaginación es maravillosa, pero a menudo nos meten aprietos de este tipo. Entonces, todo eso no es real. La realidad es, Ana estaba jugando con el puzzle, Marcos vino, le cogió una pieza y Ana se enfadó y empezó a discutir con él, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de nombrar el sentimiento que estás experimentando cuando pasa eso y lo nombras, dices, es que me siento frustrada y siento un poco de decepción conmigo misma porque me siento responsable de que ellos o de que Marcos no sea capaz de relacionarse de otra manera con su hermano, ¿vale? Pero eso es algo tuyo, no es de ellos. Ellos están a su historia y tú tienes tu historia también dentro, personal, ¿no? Entonces, puedo volver a pensar sobre ello. Vale, no es que Marcos es un desastre y ya verás, y el día de mañana, y no puedo... No es eso. Es que le ha cogido una pieza y su hermana se ha enfadado. Vale. ¿Y eso qué me hace sentir? ¿Vale? Entonces, pues más calma. Pues ganas de ayudar a Marcos a, si tiene alguna necesidad, que lo diga en vez de usar ese sistema para, pues yo qué sé, para entretenerse podría ser. Entonces, una vez que yo me sé gestionar, entonces el acompañamiento que podré hacer será mucho mejor. Porque voy a poder ayudar a mi hijo Marcos, en este ejemplo, a hacer este mismo proceso. ¿Qué pasa, Marcos? ¿Qué ha pasado para que vinieras y le quitaras la ficha? ¿No? Y le podemos ir ayudando con preguntas. Y gracias a ese diálogo, nuestro hijo va a poder hacer este mismo proceso, identificar que, pues quizá estaba aburrido, o quizá estaba enfadado porque antes Ana no quiso jugar con él. Y entonces, cuando ha visto la ocasión, ha ido y la ha molestado. Que es una manera que usamos mucho, no solo los niños, también los adultos, que a veces molestar a otros es la manera de hacerle entender cómo me sentí yo en otra ocasión, ¿no? Esto es lo que hay debajo de esta intención de molestar a alguien. Es que estoy enfadado por algo y necesito que alguien entienda cómo me siento. Y la manera más rápida es esa. Entonces, y Marcos a lo mejor piensa que es que si no lo hace de otra manera nadie le va a escuchar o nadie le va a hacer caso. O no sabe cómo explicar que está aburrido o que está enfadado
¿vale? Y podemos ayudarle a hacer todo ese proceso. Claro, esto no es lo hago un día y a partir del día siguiente ya lo van a hacer para siempre. No, habrá que repetir, esto es la crianza, muchas repeticiones. Repetir muchas veces este proceso para que nuestros hijos poco a poco vayan siendo capaces de decir, pues es que estaba aburrido, pues es que estaba enfadado con ella, pues no, pues es que tenía miedo de, ¿no? Pero para eso vamos a tener que hacer este camino con ellos y la mejor manera es que nosotros hagamos también el camino previo, ¿vale? Entonces, hasta aquí espero que vaya quedando, pues eso, claro, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los pasos básicos? Entonces, ahora os voy a lanzar unas preguntas que sé además que como va a quedar grabado, las vais a poder repasar todas las veces que queráis, ¿vale? Por si os apetece haceros un auto reconocimiento emocional, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto conozco yo mis propios sentimientos? ¿No? Yo, María Pilar, o yo, cada una de vosotras. Conozco mis propios sentimientos, conozco los sentimientos de mi familia, es decir, soy capaz de identificar cómo se sienten otras personas, qué nivel de empatía tengo, porque si yo no tengo ni mucha empatía, no soy capaz de entender lo que otros están sintiendo, pues me va a costar, ¿no? Afinar un poco, pero es algo que se puede desarrollar. Entonces, si ha habido algún problema, el último conflicto que ha habido en tu familia, ¿cómo te sentiste tú al respecto de la situación? ¿Cómo te sentiste con tus hijos o con tu pareja o otro adulto que estuviera a lo mejor involucrado en esa situación? Y hacer esta disección podéis escoger y en una libreta ponéis situación. Fulanito discutió con menganito o les pido siempre que hagan sus tareas y no me hacen caso. Por ejemplo, podrían ser, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto conozco mis sentimientos en esas situaciones? ¿Qué es lo que hay de verdad? No es, no, es que no me hacen caso, vale, pero tú cómo te sientes en esas situaciones, ¿no? ¿Y cómo se sienten tus hijos en esas situaciones? Y otras personas, bueno, ¿cómo hago frente a la ira, a la ansiedad o al estrés? ¿Cuáles son mis reacciones habituales? Cuando estoy muy enfadado, me dejo llevar, trato de esconderlo, lo comprimo y termino estallando como una olla a presión, o cuando me doy cuenta lo atiendo antes de llegar a mi punto límite y que aquello sea el caos, ¿no? Y con la ansiedad igual, voy acumulando ansiedad hasta que ya no puedo más. ¿Qué tal me llevo con el estrés? ¿Me doy cuenta de cuando estoy estresada o vivo siempre estresada? ¿Vale? Luego, cuando estoy sufriendo estrés, soy capaz de gestionarlo o me dejo llevar y que sea lo que Dios quiera. Cuando he vivido una jornada muy dura, ¿cómo me comporto después? ¿Soy consciente de cómo suelo hacerlo? ¿Con qué frecuencia hablo a gritos en algún momento? Si gritáis, todos lo hacemos en algún momento. Bueno, todos no, porque eso sería mentir, pero vamos, un altísimo porcentaje, ¿vale? ¿Con qué frecuencia grito a los demás? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son mis mejores y mis peores momentos? Bueno, todo esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los niños que tenemos en casa están mirándonos todo el tiempo. Y decimos muchas veces, es que este niño, o esta niña, o este chico, o esta chica, pues ya podría, ¿no?, gestionar las cosas de otra manera. ¿Cuántas veces le he dicho que no se grita, que cuando esté enfadado lo diga, que... Pero quizá soy un ejemplo, un modelo y no me he dado cuenta de que si yo cuando tengo ansiedad no la gestiono y me meto de cabeza en la ansiedad, luego no le puedo pedir a mi hijo o a mi hija que sea capaz de contarme las cosas que le pasan antes de estar con mucha ansiedad. Porque si yo no soy capaz de hacerlo, no lo ve nunca, ¿vale? Así que todo lo que nos gustaría que nuestros hijos desarrollaran en cuanto a su inteligencia emocional, estaría muy bien también que os pusierais, ¿no? ¿Qué me gustaría que mis hijos hicieran con sus emociones? Y podéis ponerlo ahí. Y luego a continuación hacéis un repaso, lo volvéis a leer y digo, y de estas cosas, a ver, ¿cuáles soy capaz de hacer yo habitualmente?
con solvencia, con autocontrol, o sea, con conocimiento de causa, porque ya lo tengo asumido, porque he desarrollado estrategias, ¿soy capaz o no? Entonces, quizá a veces estamos tratando de que ellos alcancen unos hitos en su desarrollo, unos objetivos que estamos proyectando, ¿no? Como yo no lo sé hacer, a ver si él lo consigue, ¿no? Y bueno, pues en cierto modo es injusto y además no va a funcionar, ¿vale? Bien, seguimos, porque tampoco me quiero extender mucho, quiero que haya tiempo para preguntas, para charlar, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí tenéis algunas otras preguntas sobre cómo comunico lo que siento, ¿vale? ¿Por qué? Porque tener, o sea, como adultos ya podemos tener esta gestión, este autocontrol. O sea, vale, sé que estoy muy enfadada, sé que he tenido un día duro, pero elijo. ¿Por qué puedo elegir? Porque sé lo que me pasa. Por eso es tan importante estar conectado y saber lo que me pasa. Mira, estoy agotada, entonces yo puedo gestionarlo mucho mejor que si no, que si me dejo llevar. Porque si me dejo llevar, pues ya sabemos lo que pasa. Pero si yo conscientemente digo, vale, hoy ha sido un día duro, agotador y estoy preocupada por esto y por aquello, pero este tema sí que lo tengo que hablar con mi pareja a solas, así que lo haremos esta noche o el fin de semana. Y ahora lo que me corresponde es acompañar la cena, la hora de dormir, ¿vale? Y además, si yo tengo claridad en esto, pues evitaré meterme en peleas, porque si veo que el cuarto de mis hijos está hecho un desastre, pero yo estoy agotada, pues lo más inteligente no es, te he dicho 20 veces que recojas, son las 9 de la noche y está todo hecho un desastre. Pues no, porque no es el día. No es el mejor día para mí. No voy a saber gestionarlo, pero como sé que no voy a poder, porque hoy no es mi día, pues lo puedo dejar para otro momento, ¿vale? Entonces, por eso es importante reconocerlas, saber para qué están ahí, con quién emplearlas y con quién no, porque eso no, o sea, estar en contacto no significa que estemos, vale, ya sé lo que me pasa, ya se va y ya estoy zen otra vez. No, las emociones tienen una razón de ser y el miedo tiene que servirnos para buscar protección si es necesario y el enfado es una manera de poner límites cuando alguien se ha pasado, se ha extralimitado, y la tristeza pues es una llamada a buscar ayuda y a soltar cosas que nos están cargando. Bueno, cada emoción tiene su función, ¿vale? Entonces, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo las gestiono? ¿Qué consecuencias tiene sobre mí y sobre los que me rodean? ¿Quiero mejorar algo? Esta sería una pregunta. ¿Quiero mejorar algo? ¿Queréis mejorar algo de vuestra gestión emocional? Pues esto es un punto importante a reconocer. Entonces, aquí tenéis como 6 pasos muy básicos en el sentido de que van justo al punto de la gestión emocional, no ¿vale? A cosas extrañas. Entonces, ayuda a tu hijo a reconocer, porque una de las cosas que necesitamos hacer es poner nombre, ¿no? Que necesitan los niños cuando van creciendo es poner nombre a lo que sienten. Y en eso les podemos ayudar. Les podemos ayudar preguntándoles, pero también hablando de cómo nos sentimos, ¿vale? Nosotras. Entonces, ayuda a tu hijo a reconocer sus emociones. Pregúntale, nombra tus propias emociones, explica cómo te sientes. Entonces, es tan sencillo y tan complicado a la vez como, hoy en el trabajo tuve una discusión con una compañera porque, y le puedes contar hasta lo que ha pasado, ¿vale? En función de su edad, pues con más detalles o con menos detalles. Y la verdad es que a ratos tenía ganas de pegarle 4 gritos, pero no lo hice. Eso sí, le expliqué por qué me parecía que teníamos que mejorar esta situación, porque, o sea, habla de lo que a ti te pasa. Va a ser para ellos como un diccionario vivo de cómo gestionan, ¿vale? Luego les puedes dar estrategias. Claro, cuando ya estamos en situación de descontrol, y en los niños más, cuando ya están en una situación en la que no pueden controlar lo que hacen o lo que dicen, ha habido muchas señales por el camino que a lo mejor no nos hemos dado cuenta o no hemos podido acompañar mejor, no pasa nada, pero tenemos la oportunidad de aprender.
siempre, ¿vale? Entonces, si podemos darles estrategias para situaciones en las que ellos están metiéndose en una situación que es perjudicial, pues pueden aprender a respirar, a alejarse de una situación que es incómoda, desagradable o perjudicial, ¿vale? Y esas se las podemos dar diciéndoselo, ayudándoles a hacerlo y también haciéndolo nosotras. Mirad, y esto lo podemos hacer, es sencillísimo de hacer. Un día que estamos muy cargadas o muy cansadas, bueno chicos, hoy, y podemos informar al resto de la familia, hoy estoy agotada, no tengo humor, no tengo energía ya, no puedo, así que os pido vuestra ayuda para terminar el día y que vosotros mismos os recojáis, por favor, os pongáis el pijama y después ya si queréis leemos un cuento, un libro, pero necesito vuestra ayuda porque no puedo más. Hoy no me da más de sí. Mi energía no está para más. Y esto es, primero, ser honesto con nosotras, pero también ser honesto con los demás. ¿Vale? Y es darnos permiso para no ser superheroínas, sino para actuar en función de lo que estamos necesitando. Y le estamos dando permiso a nuestros hijos para que un día, si le estamos presionando mucho, nos diga, mamá, ya me lo has dicho 20 veces y se me está poniendo la cabeza así y me estoy enfadando. Por favor, no me lo digas más. O sea, y lo harán con nosotras y lo harán con otras personas. Y esto es la maravilla de ser transparente, ¿vale? Habla con él de lo que siente. Ojo, tampoco es hacer un interrogatorio, ¿vale? Porque a veces nos confundimos. Bueno, ¿y te sientes, verdad que te has enfadado? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? Cuando son cosas, por ejemplo, del colegio, ¿no? No se trata de hacer interrogatorios, ¿vale? Sino de conversar con naturalidad. Y si nos dicen, pues déjame en paz, que ya estoy harto, ¿no? Y nos pueden dar una contestación así fuera de tono, digamos. Entonces, podemos decirle, parece que estás muy enfadado, pero me lo puedes decir sin necesidad de faltarme al respeto. Me dices, mamá, estoy enfadado, no tengo ganas de hablar. Y yo te voy a escuchar y te voy a hacer caso y te voy a respetar, pero dímelo así. Y a base de repetir, entrenar y modelar, es decir, de ser ejemplo, ellos aprenden a hacerlo. Luego podemos, cuando estamos en las conversaciones sobre cómo se sienten, es el punto 5, ¿no? No es análisis mental, sino de captar. Ah, te sientes, ¿y dónde lo notas? ¿No? ¿Por qué? Porque el cuerpo nos da toda la información y es una herramienta fabulosa. Entonces, si estamos más en conexión con cómo está nuestro cuerpo, sabemos que una persona enfadada se pone en tensión el cuello, los hombros, si hay algo que le ha molestado mucho, hasta le puede doler el estómago, si está asustado, se encoge, hay un montón de señales, ¿no? Entonces, conversar con los niños sobre esto les da a ellos mucha información. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún momento no saben lo que sienten, pero saben qué están percibiendo en su cuerpo. Y pueden percibir que se han encogido o que tienen el ceño fruncido, los puños cerrados, y entonces pueden llegar a la conclusión de, lo que estoy es enfadado o lo que estoy es asustado, ¿no? Según lo que sea. Y entonces, pues es una gran herramienta. Y luego, sin duda, el remate perfecto, digamos, es no quedarse atascado en la sensación o en la emoción, sino, vale, estoy así, esto es lo que siento, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor o qué necesito? ¿Qué me está pidiendo el cuerpo? Pues mira, necesito llorar. Pues hijo, aquí estoy. Y cuando un niño te dice, es que tengo ganas de llorar y no lo está haciendo, y tú le dices, perfecto, pues si necesitas llorar, llora, porque estoy aquí para quedarme contigo si lo necesitas. Es casi automático, el niño se libera a lo mejor de la presión que él mismo se está poniendo para evitar llorar y va a soltar y va a llorar si lo necesita y el llanto libera.
es así, ¿vale? O es que estoy muy enfadado y me dan ganas de darle puñetazos, ¿vale? Imaginaros que es Marcos, el niño de antes. Me dan ganas de darle puñetazos a Ana. Ya, entiendo que estás muy enfadado, hombre. Darle puñetazos ya sabes que no. Estar enfadado y pegar a otros, no. Pero quizá puedes desahogarte de otra manera. Pues puede dar unas carreras, dar 4 gritos, pegar, si está ya en ese punto, pues puede hacerlo, pegar unos golpes a un cojín, lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, pues estos son, pues eso, pasos muy básicos en el sentido de que van a la raíz de las emociones, de los sentimientos y que son cosas que todos necesitamos poder hacer para que en el día a día tengamos esta oportunidad de gestión, ¿vale? Y bueno, pues aquí ya tenéis algunas otras estrategias. Os las nombro muy rapidito para que haya lugar para las preguntas. Entonces, si hay pérdida de control de un niño, hay que mantener el control. A lo mejor no puedo en ese momento, pues entonces cojo y me separo, me voy a otra habitación, respiro, bebo agua, lo que sea. Pero como no voy a contribuir a que un niño recupere el autocontrol, es echando más gasolina al fuego, que es lo que hacemos muchas veces. ¿Por qué? Pues porque ya estamos nosotras en cierto descontrol y cuando alguien al lado se descontrola, nos unimos, ¿vale? Entonces, no es el momento de descontrolarnos, ¿vale? Si puedo permanecer al lado para ayudarle, perfecto, para acompañar, perfecto, y si no, cojo y me doy un paseo por casa, 2 minutos, hasta que esté un poco más tranquila, y entonces acompaño. Luego podemos activar su capacidad de ejercitar sus decisiones, la comprensión, la empatía, la ética, todo esto que os he contado en el punto anterior.